Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me están pidiendo demasiado la arena 6. Acá se las traigo. Aquí tenemos la arena 6. Vamos a estar subiendo acá en este video 3 mazitos muy interesantes para subir con la arena 6. Como siempre, empezamos con los mazos para empezar en arena 6. Bueno, el mazo para empezar en arena 6. Luego vamos a ir con el mazo del medio y luego con el mazo de ya del final para terminar de subir a esa arena 7. Y empezamos con el primero, que es este mazito de acá, un montapuercos Torre Infierno, porque ya acá nos vamos a poder encontrar lo que es la P.E.K.K.A. y también para defender otras cositas como un tipo gigante. Entonces agarramos montapuerco para atacar, Torre Infierno, nuestra estructura para colocar en el medio para poder defender tranquilamente. Luego el espíritu eléctrico para todos esos ejércitos esqueletos que puedan llegar, junto con las flechas y la valquiria, que nos van a ayudar muchísimo también a defender ese tipo de unidades. O además la bruja la vamos a poder defender tranquilamente con la valquiria, ya que en esta arena empiezan a aparecer bastantes brujitas. Luego tenemos la mosquetera para matar a esos bebé dragón o cualquier unidad. La verdad, la mosquetera mata cualquier cosa. Y luego tenemos los duendes. Los duendes también nos van a ayudar a defender a esas pecas o mini pecas, que la verdad pueden llegar a fastidiar bastante. Y también algunos me han mencionado que hay bastante príncipe, así que bueno, también se los traemos. Como siempre, les agradezco sus comentarios, sus buenas vibras que siempre me mandan acá en el canal. Abajo en la descripción pueden dejar los diferentes comentarios por cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran dejar. Y ahora pasemos a probar los mazos. Y bueno, señores, nos toca contra la señorita Paula. Vamos a ver, Paulita, ¿qué sacarás? Ahorita no tengo la mejor forma de empezar, así que me gustaría que Paula iniciara. No lo va a hacer, ¿verdad? Entonces yo lanzo una valquiria simplemente porque, bueno, sí lo termino haciendo. Lanzo un barril de duendes. Yo le lancé ya una bola de fuego tranquilito ahí, porque para defender. Ok, viene con mago de fuego. Ojito, mago de fuego y bebé dragón. La verdad, un poquito fastidioso el mago de fuego. La verdad es que pega bastante, no voy a negarlo. Pero me hubiese gustado tener la bola de fuego, pero me la tuve que gastar antes, así que bueno, ¿qué les puedo decir? Lanzamos monta. Siempre es bueno que el monta tanquee y que lo de atrás pegue. Miren ahí, tac, tuc, eso pega torre. Uy, no le está dando a la valquiria, genial, buenísimo. Mira esa mosquetera, hermosa, todo el daño que hace. Ahora, para defender, siempre es recomendable poner las estructuras acá. Vienen aquí, nosotros ponemos esto acá así, perfecto, bien. Y lo que les estaba mencionando, la bruja es muy fácil de defender con la valquiria. Miren eso, sencillito, rápido y fácil. Ya está defendida, tranquilita. Ahora, los duendes para el mini P.E.K.K.A. Muy importante los duendes para el mini P.E.K.K.A. Obviamente la torre Tesla la debí usar para, no sé, un monte, una P.E.K.K.A. o un, no sé, un gigante que me sacara el rival. Pero no me ha sacado nada de eso, así que la puedes utilizar para otras unidades que tengan bastante vida, como puede ser una valquiria. Vamos ahí, tan. Tac, mira eso. Está haciendo daño, perfecto, bien, magnífico. Ahora lanzamos el montapuerco. De nuevo, este ataque es muy normal, tanto en estas copas como en copas muy altas. De lanzar la mosquetera y dejar ahí tranquilamente el montapuercos que reciba el daño de la torre para que la mosquetera elimine todo. Pongo acá la torre infierno, vean dónde la pongo y cómo se desvía. Siempre hacia el medio, nunca pegada hacia un lado, porque la verdad no vale la pena ponerla hacia un lado, porque es más fácil que tu rival te la defienda y te la destruya y termine llegando a la torre. Vamos acá, yo le voy a lanzar una bola de fuego a esa bruja, simplemente porque quiero ir haciendo daño a la torre del rival. Listo, tranquilito, chill. Vamos a esperar a que llegue la bruja para acá y le ponemos la valquiria. Perfecto, bien, le pusimos la valquiria, perfecto, de manera magnífica todo eso. Un espíritu eléctrico. Mira, ahí no es el mejor espíritu eléctrico, pero miren cómo también la mosquetera puedes hacer que desde acá, desde el medio, defienda bastante bien. ¿Vieron? Perfecto, ni siquiera murió. Magnífico. Sí, dudé un poquito ya al final, pero cosa de la vida. Acá, miren, eso es un error que siempre cometen la gente en estas copas, poner todas las cartas ahí agrupadas, lo cual es bastante malo de tu parte, porque ajá, es un error. Al final del día te terminó haciendo daño a las dos torres más a las dos torres, a las dos unidades más a la torre. Vamos acá con esto, torre infierno. Ponemos mosquetera. Ponemos unas flechas. Bien, espíritu eléctrico aquí. Mira aquí, ¿ves? Tuk. Listo, eso está defendido. Ni siquiera tengo que poner la valquiria. Mira, pongo la valquiria acá simplemente para defender esto. Perfecto, ya lanzando un monta y como la de fuego terminamos ganando esa partida. Mira, la monta
Bueno, yo me imagino que se equivocó duro, pero pobrecita la señorita Paula. Pero bueno, uy, se me cayó el micrófono. Tranquilamente terminamos ganando esa partida y ahora pasemos con el segundo mazo. Y ahora la pregunta es, ¿qué carta elegimos acá? ¿La bruja o el ejército de esqueletos? Como siempre les digo, si no tienen alguna de las cartas que le ponen a continuación, por ejemplo, si yo aquí no tengo la bruja, obviamente voy a desbloquear la bruja. Pero si tuviera las dos, o no tuviera ninguna, más importante, si no tuviera ninguna de las dos cartas desbloqueadas, ¿cuál desbloqueo? Y yo les voy a ser muy sincero, la bruja. ¿Por qué la bruja? Porque la bruja saca constantemente Larrys, saca muchísimos Larrys, es verdad que cuesta 5, pero es una carta que acompaña muy bien a la P.E.K.K.A, al gigante, y son cartas que van a ver muchísimo acá, y si las mezclas bastante bien vas a tener un mazo imparable. Además yo tengo el ejército de esqueletos, pero el ejército de esqueletos también lo puedes, digamos, sustituir por unos duendes de puñal, duendes de cuchillo, que la verdad no están nada mal. Pero aquí en este caso yo voy a desbloquear la bruja tranquilamente y vamos a ver qué tal nos va con el segundo mazo. Y ahora venimos acá, señores, con un masito que sé que les va a agradar a muchos. Este mazo es especial para algo, para defender a las P.E.K.K.As, los mini P.E.K.K.As y los príncipes. Muchos de ustedes me han colocado, no, ¿cómo hago contra la P.E.K.K.A? ¿Cómo hago contra el mini P.E.K.K.A? ¿Cómo hago contra el príncipe? Todo este tipo de cartas que pegan muy duro. Tenemos acá tranquilamente la bruja, que con los Larrys, yo no sé ni hablar, los Larrys tranquilamente van a poder defender todo eso. La lápida, que también nos va a ayudar y además va a ser nuestra estructura defensiva, que nos va a ayudar contra montapuercos, gigantes, etc. Luego tenemos también los guardias, que resisten un montón. Eso sí, obviamente con este mazo hay que tener un poquito de cuidado con las valquirias. Para ello tenemos el mega esbirro, que también mata a los bebés dragón. Y además de eso también tenemos una valquiria que nos va a ayudar muchísimo contra esas valquirias fastidiosos. Ojito que con la bruja también se puede defender una valquiria. Si nos sale una, les explico. Y luego tenemos bola de fuego y zap. El zap específicamente para esas torre infiernos que nos pueden matar a nuestro gigante, que va a ser la unidad con la que vamos a llegar a destrozar la torre del rival. Venimos contra Elise Shang. Venimos contra el señor Elise Shang tranquilamente. Veamos, nosotros podemos empezar, es verdad, con gigantes de atrás, puede ser una de las opciones, pero a mí me gusta más empezar así, con bruja. Mira, tal cual, empezamos igual, idéntico. Su bruja, eso sí, está a nivel 8, ojito con eso. Entonces, veamos, nuestra bruja, mira, aquí tiene un mazo muy parecido, ahora que lo veo. Mira esa bola de fuego, muy buena ahí tranquilamente. Y las brujas ahora se pegan. No, me estás mintiendo lo que está pasando ahí, no puedo creerlo. No lo puedo creer. Vamos, bruja, mátala. Bueno, se mataron entre sí. No puedo creer que le pegó a los Larrys en vez al otro. Mira, para defender a este tipo de cartas, bueno, uy, no lo predije bien. Pensé que iba a caer así hacia el medio, pero bueno. Los guardias son buenos, la valquiria también. Y si no, puedes utilizar una bola de fuego. Vamos acá con lápida, ¿ves? Acá yo sabía, mira, ¿ves? Siempre me termina saliendo algo por este estilo. Eso sí, mi gigante va de frente, así que eso va a costar. Y la tiene nivel 10 esa P.E.K.K.A. Ok, mira como el mega esbirro ayuda muchísimo. Algo bueno también de este mazo es que como tengo cartas que cuestan poco, van a poder, las puedo ciclar rápidamente. Vean que yo saqué un gigante y aquí ya estoy sacando otra bruja y ya voy a tener un gigante ahí listo para el ataque. Entonces, acá con esto se defendió, bla bla, estamos tranqui. Nosotros aquí con la bruja quitamos eso de encima, perfecto. La brujita aquí, ching, con gigantecito, tranquilo. Mira, bola de fuego. Una bola de fuego ahí, tranquila. Bien, no importa, vamos a ir con tranquilidad. Eliminamos a ese caballero. El gigante pega muy bien, la verdad. Excelente, no voy a hacer nada. Voy a hacer que eso se peguen entre sí esas brujas. Puedo meter un zap acá, mira, ¿ves? Tac. Eliminada, perfecta, bien, buenísimo. Esa bruja pega un poquito, no pega mucho, pero pega algo. Bien, perfecto. Vean que estamos contra una P.E.K.K.A nivel 10. P.E.K.K.A nivel 10, muchachos. Y de paso con gigante. Muy importante acá es poner, mira, vamos a poner la valquiria. Es verdad que estoy quemando un poco de elixir, pero bueno, esa valquiria la puse un poco mal. Debí esperar que la bruja pasara un poco más, porque miren que la bruja también mata bastante bien a esa valquiria, independientemente de todo. Vamos aquí con esto. Defendemos bastante bien con la bruja y los guardias. Un zap. Vean que fino. Por los momentos, defendiendo bastante bien nosotros. Él tiene un mazo obviamente bastante molesto, no lo voy a negar. Matamos al gigante, yo que el mega esbirro. Matamos al gigante.
tranquilamente. Al gigante, el caballero. No sé ni qué estoy diciendo. Aquí ponemos esto acá. Vean cómo se defiende la P.E.K.K.A de maneras súper fáciles. Con el montón de Larrys que salen. Perfecto. Nosotros aquí metemos una bola de fuego que va a ser magnífica. Boom, perfecto. Ahí, lindo. Y esa bruja nos sigue molestando. Vean que la bruja es muy potente. Vean que la bruja es bastante linda. Acá defendemos. Bien, nosotros ahí un poco más tranqui. Metemos un zap aquí. Metemos un zap, perfecto. Bueno ese zap. Es una partida complicada. No es fácil esta partida. Vamos a ver cómo él termina haciendo todo. Esperamos a que pase su bruja. Así le lanzamos mejor la Valkyria. Mira, ¿ves? Ponemos eso aquí así. Él me está lanzando todo ahí adelante. La verdad, bastante loco. Pero mira, yo empiezo con un gigante desde atrás. ¿Por qué? Porque él me va a poner unidades para defender todo eso. Entonces voy a cargar un super ataque. Un ataque de esos lindos. Mira, vamos aquí. Pongo esto acá. Dos guardias aquí así. Perfecto. Metemos un zap acá. Bien. Pongo una bruja aquí. Porque ya necesito otra bruja. Y pongo una bola de fuego. Mira aquí. Perfecto. Vamos, mátala, mátala. Eso es. Bien. Ponemos una Valkyria. Ponemos una Valkyria ahí delante. Y ponemos gigante aquí así. El zap también es una buena opción para usarla aquí así. Tac. Perfecto, bien, maravilloso. Vean la bruja y el gigante, vean la bruja y el gigante, por favor, miren eso, miren eso. Miren cómo uno va atacando, ponemos un mega esbirro. Miren la presión que he metido. Miren, lo importante es hacer la presión, defender bien. Y miren, eso ya es imparable. Eso es imparable, eso es imparable. Imparable, él no puede, no puede, no puede. Miren eso. ¡A casa! Buena la partida que nos lanzamos y vean cómo el mazo funciona contra una P.E.K.K.A nivel 10. Y ahora, la pregunta del millón. La pregunta del millón, muchachos. ¿Rompe muros o barril de duendes? La verdad, bueno, en mi caso, como no tengo desbloqueado los rompemuros, voy a desbloquear obviamente los rompemuros. Pero si no tienes ninguna de las dos desbloqueadas, mi recomendación es el barril de duendes. Es una carta muy útil en estas arenas. Los rompemuros no tanto porque, bueno, tienen más sinergia o más utilidad junto a un minero o cartas también como la excavadora. Así que mi recomendación técnica y táctica es el barril de duendes. De igual manera yo, porque no tengo la carta desbloqueada, voy a desbloquear los rompemuros para ir ganando más carticas de Clash Royale y tenerlas todas. Sin más, pasemos con el último mazo. Por último, muchachos, tenemos este mazo de P.E.K.K.A montapuercos con mago de fuego, Valkyria y mosquetera. Este trío es una locura. Además tenemos la lápida para defender. Como vieron, la lápida defiende muy bien en casi cualquier mazo. La P.E.K.K.A, que si no la tienes, te recomiendo utilizar alguno de los mazos anteriores o colocar un mini P.E.K.K.A en vez de la P.E.K.K.A. Tenemos el monta, que la verdad va muy bien. También puedes colocar, ojito con eso, puedes colocar tanto un barril de duendes como también puedes colocar un ariete de batalla. Pero como sé que el barril de duendes es una carta épica y que capaz no todos la tengan, aunque la hayan desbloqueado antes, o sea, porque puedes desbloquearla en el camino de trofeos y no sé, te hayas ido por los rompemuros, te dejo esta variante por acá. También, o sea, puedes hacer esto tranquilamente agarras, pum, ching. Y la verdad no está nada mal el mazo. Pero sinceramente a mí me gusta un poquito más con montapuercos. Y el barril de duendes lo puedes usar si quieres o no. El ariete está bien, pero yo lo tengo un poquito bajo de nivel, así que prefiero ir con el monta. Este es un mazo con el que vamos a atacar muy fuerte. Sí, es verdad que es muy pesado, así que hay que tener cuidado y atacar en el por 2 de elixir. Pasamos con la última partida del día de hoy contra Khadin's Palace. Contra el señor Khadin's Palace o la señorita, no sé cuál de las dos. Pero miren, por esto tengo el mago de fuego. Para nuestra P.E.K.K.A la bruja es la verdad una carta que la destruye. Entonces tenemos esto de acá. Ojito que también trae mago de fuego. Así que nosotros pudiéramos colocar... Mira, pongo esta lápida aquí. Pongo esto acá. Esto aquí así. Perfecto, bien defendido, magnífico. Magnífico, bien defendido todo. Hermoso. Es verdad que puedo haber colocado una P.E.K.K.A, pero iniciar con ese tipo de defensas es muy riesgoso, muchachos, porque luego el rival te puede hacer un ataque devastador o que la defensa no te salga bien y te puede destruir la torre. Así que tengan cuidado en usar la P.E.K.K.A al principio. Así que mira, ahí tranquilito, mosqueterita, lanzamos un zap a esto. Mira, tiene mucho para defender a la P.E.K.K.A. Ojita, brujita. Tiene también lo que es el ejército de esqueletos. Ojito con eso. Mira, ahí, tac. No gasto la bola de fuego por una cuestión sencilla. Mi mosquetera hace mucho daño. Y además de eso, él tiene mago de fuego. Así que hay que tener cuidadito con ese mago de fuego, que la verdad también nos puede hacer muchísimo daño. Y ven, efectivamente lanzó el mago de fuego y nosotros defendido, tranquilito, chill, de muy buena manera. Para ver, señores.
Yo voy a lanzar un ejército, una lápida, tranquilamente. Ahí la lápida simplemente para tener un poquito de defensa, ir viendo si nos saca algo. Mira, ¿ves? Nos saca un mini P.E.K.K.A. Ahora sí voy a empezar con la P.E.K.K.A. porque ¿ves? Él agarra y se lanza eso de poner el mini P.E.K.K.A. y yo la verdad, con esto lo puedo defender bastante tranqui todo eso que tiene ahí. Tuk, 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 tuk. Y esperamos un buen zap. Bueno, eso no es un buen zap, aviso, no es un buen zap. No es un buen zap para nada. El peor zap que he lanzado en años, la verdad. Pero ahora miren, acá lanzamos el modo de fuego. El modo de fuego va a destruir a todos esos Larrys. Eso sí, se me lanzó una Valkyrie ahorita, la verdad la voy a pasar un poquito mal. Mira, mira, tuk, lanzó. Uy, bien, 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 bien. Lanzamos bola de fuego. Igual creo que nuestro... Uy, resistió. Ojito, no sabía, pensé que sí lo iba a matar, pero bueno. Ponemos esto aquí así y ponemos esto aquí así. Esto acá, mira, mira. Metemos un zap aquí. Perfecto, ese zap, magnífico. Vean cómo defendemos. Y aunque él tiene carta a muy buen nivel, la verdad, nosotros estamos aquí finos, estamos finos. Me cuesta un poquito defender, obviamente, los barriles de duendes que son molestos. No vamos a negarlo. Ponemos acá desde atrás, tranquilamente, una P.E.K.K.A. para ir empezando con amabilidad contra el señor Kadin Palace o la señorita. Vamos a ver, ponemos esto aquí así. Yo, la verdad, pongo una Valkyrie acá. Y con eso deberíamos defender tranquilo. Ponemos una bola de fuego para eliminar a esa bruja. La verdad está muy fastidiosa. Ojo que falló esa bola de fuego, la falló. Atacamos. Vamos a ver si él nos lanza algo. Mira, ese bebé dragón es eliminado. Muy bueno, muy buen barril, pero mi mago de fuego es mejor. Y miren esa animalada. Esto es lo que hace la P.E.K.K.A. Eliminar todo para que tus unidades terminen llegando y haciendo un daño bestial. Miren esa partida hermosa. Hermoso, muchachos. Ahora pasemos con el resumen. Bueno, panitas, ya subimos a Arena 7. Subimos de Arena 6 a Arena 7 tranquilamente con unos mazos muy interesantes. La verdad, el que más me gusta a mí es el de Bruja con Gigante, que ya lo vieron cómo defiende a las P.E.K.K.A.s. Y bueno, estamos en Arena 7 donde vamos a terminar desbloqueando estas carticas acá. Las cartas más interesantes, a mi parecer, son los príncipes y... el noble, la verdad, una locura. Ya luego estaremos armando algunos mazos de esta arena. También para ir empezando en esta arena, yo les recomiendo estos mazos que tienen acá en Arena 6. Pero bueno, díganme en los comentarios cuál es su opinión, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si quieren también dejarme algún comentario. Como siempre, les recuerdo que tienen mis redes sociales en la descripción, que estos mazitos los van a poder copiar tranquilamente en el canal de Discord, donde tenemos una comunidad bella y hermosa. Y sin más, suscríbete, activa la campanita, deja tu buen like y los espero en el siguiente video.